Ahora Radio María presenta la propuesta cultural del profesor Arnaldo Pérez Watt. El tema de hoy será el libro. El libro está constituido en su mayor parte por papeles. Ordenamos pues los papeles. Mientras tanto, escuchemos el movimiento más cortito de esa joya que es la sinfonía más cortita de Beethoven, o sea, la octava.
La forma más antigua del libro data de 4000 años antes de Cristo, y el material en que se presentaba era el papiro, en el cual se guardaban rollos. Algunos eruditos opinan que las tablillas de arcilla, las piedras talladas y los cilindros de los antiguos, o sea, asirios, babilonios y caldeos, pueden considerarse libros primitivos. Otros afirman que el término libro debe reservarse solo para el rollo de papiro, el llamado volumen, del latín volvere, igual arrollar. Antes de guardarlos se enrollaban, en latín plicare, y para ser leídos se desplegaban, en latín explicare, lo que dio lugar en la Edad Media a la colocación por el copista de la palabra explicit, igual concluye, puesta al final del manuscrito, y lo que dio lugar también para que Bill Gates se mandara un chiste. Observó en Europa unos estudiantes que estaban desplegando un papiro, excepcionalmente en un archivo, y como algunas casas de vídeo o video tienen también que rebobinarse el material que se presta, entonces les dijo a los estudiantes: $1 de multa al que no rebobine. El chiste es malo, pero nos muestra cómo los extremos se tocan, porque al cabo de siglos y siglos, el libro que comienza en parte con papiros que deben replegarse, es decir, volver a plegarse, pasa luego de muchos accidentes a algunos videos que también deben rebobinarse. Un libro de papiro estaba formado por varias hojas unidas en una tira continua. Cada uno de sus extremos iba pegado a una varilla de madera, marfil o hueso. De esta pendía una etiqueta que servía para identificar el contenido. Su extensión variaba. El más largo de que se tiene conocimiento medía unos 44 metros de largo y medio de ancho, y eso de estarlo enrollando y desplegando era muy incómodo. Así muchas veces las partes se rompían al comienzo y al final, ocasionando lacunae, o sea, lagunas en el texto. También hubo otra consecuencia desastrosa para la historia. Su material frágil y muy sensible a la humedad hacía que, por lo general, fuera del clima seco de Egipto, el ejemplar se desintegrara en menos de 100 años. Ese extraño papel llamado papiro provenía de una planta. Los egipcios tenían sobre las orillas del Nilo, en los lugares pantanosos, campos enteros plantados con pequeños y extraños árboles. En realidad no eran árboles, sino una especie de caña que podía sobrepasar la talla de un hombre. El tronco era liso y derecho. En lo alto tenía una especie de copete. Esta planta, como dijimos, se llamaba papiro, y el nombre se ha conservado en muchas lenguas, como papel. Por ejemplo, en francés papir, en inglés paper, que se escribe paper, en alemán papier, también zettel, en español papel, en ruso papka, en portugués papel, en esperanto papero. Esta extraña planta era indispensable para los egipcios. De ella sacaban el papel, la comían, la bebían, hacían vestidos y zapatos y hasta barcos. Y asimismo obtenían de esta planta rústica, como la cola de una vaca, sandalias de corteza de papiro, canoas hechas trenzando los troncos, jugo de papiro azucarado, etc. El libro de papiro consistía en un rollo sobre una varilla, como los mapas que se usan todavía en las escuelas. No podía doblarse porque se quebraba, por lo que podían hacerse cuadernos. Pocas personas saben que los libros de cera que fueron inventados por los romanos se usan todavía hasta la época de la Revolución Francesa. El libro estaba formado de tabletas vacías en el medio que se llenaban con cera amarilla o cera teñida de negro. Sobre ellas se escribía con un estilete, el mismo estilo o estilete que se usaba para grabar en arcilla.
El estilo era puntiagudo en un extremo para escribir y redondo en el otro extremo para borrar, y de allí proviene la palabra estilo como modo de escribir, y de allí sale luego el estilo literario, y la cosa se complica un poco. Por ejemplo, Benedetto Croce dice que el estilo es creación. Ortega y Gasset dice que el estilo es selección de las palabras ante la gran fauna léxica y gramatical. La ventaja que tenía la cera es que se podía borrar y volver a escribir. En Roma, cuando se escribía una carta sobre una tableta de cera, se recibía generalmente la respuesta sobre la misma tableta. Se podía borrar infinidad de veces. Era una ventaja también sobre la arcilla. Y si nos ponemos en lugar del cartero, con cartas escritas en ladrillos se necesitaría individuos forzudos al extremo. El taller principal del libro en toda Europa en los siglos VI al XII lo constituían los monasterios y las abadías donde los copistas transcribían los textos, no precisamente para destinarlos a la circulación, sino para guardarlos casi herméticamente. Era célebre la regla de San Benito, que exigía a los hermanos consagrar varias horas a la lectura de las obras divinas, obligación que mandaba transcribir primero los volúmenes a ser leídos. En los aludidos monasterios benedictinos, grandes habitaciones se destinaban al trabajo en común. En otras órdenes, la de los cistercienses y los cartujos, por ejemplo, había celdas menores para el trabajo individual de los copistas. A veces se encargaban a copistas profesionales, es decir, trabajo a destajo, fuera de los monasterios. Cuando se fundaron las universidades, la introducción de los laicos en la producción del libro aumenta la difusión de la cultura. En las universidades era imprescindible contar con libros para la enseñanza. Allí los profesores revisaban y cotejaban las copias y la transcripción no se realizaba íntegramente, sino por cuaterniones, o sea, cuadernos. Ya estamos en el siglo XII y entre el XIII y el XIV este sistema siguió dando buenos usos. Más de 2000 ejemplares de las obras de Aristóteles de esa época han llegado hasta nosotros. Llega por fin la invención de la imprenta, 1445 a 1450, tipos movibles de metal fundido, tintas grasas y una prensa que operarían un adelanto técnico en la confección del libro hasta convertirlo entre los siglos XVI y XIX en el instrumento que más ha contribuido al saber humano. Voltaire dice en el artículo Libros de su diccionario filosófico que la China estaba llena de libros cuando las naciones europeas no sabían aún leer ni escribir. Exagera, pero no mucho. La xilografía, del griego xilón, igual madera, y grafos, grabar, era ya un modo de imprimir en el año 868, y en ese año se imprimió ya en China el Diamond Sutra, librito con papel y con este sistema. Y como si eso fuera poco, 400 años antes que Gutenberg, Oishen inventó en China los tipos movibles. Enseguida seguimos. Veamos cómo termina la octava.
Un estudiante de hoy, hojeando un libro, por ejemplo, un manual de literatura, pasando lista al extenso índice alfabético de autores, se siente como en una galería de cristal, con cuadros casi perfectos, cuáles son los tipos de impresión. Esta sensación de armonía dista mucho de hacerlos pensar que cada uno de los nombres allí consignados evoca hombres de verdad que con su sangre han dado a luz esas páginas que seguirán perdurando en buenos libros. En la Edad Media, por ejemplo, el escritor era un agregado a la corte, es decir, a un núcleo social relativamente limitado. El oficio del caballero se limitaba a los artes de la guerra. Todo lo demás, incluso el escritor que estaba a su cargo, se reducía a una especie de complemento o entretenimiento del señor o del príncipe. De allí el mecenazgo. Y en toda época ha habido grandes poetas pagados por mecenas. Virgilio, por ejemplo,
aunque no propiamente pagado, fue protegido por el emperador Augusto, y lo que tenía que hacer cuando compuso la Eneida era escribir una obra de arte con gran escala que presentase una acción heroica de esa época gloriosa. Y esta situación se sigue manteniendo hasta entrada la Edad Moderna, y según otros, hoy no ha variado. Equivale a decir que el mecenas pasa a ser una gran fundación donde hoy deben acudir los grandes creadores para que se difundan sus ideas. Si acuden al editor, corren el riesgo de que éste le pida una acción con más violencia y sexo, o un tema de más actualidad, es decir, un tema que tenga más salida. En la época moderna, en Inglaterra, son conocidas las palabras de Lord Chesterfield, cuando expresó: nosotros, señores míos, debemos dar gracias al cielo de tener algo mayor en que apoyarnos que en nuestro cerebro. Obviamente se apoyaba en el dinero. A algunos escritores le iba bien, como ocurre hoy también con sus obras. Las obras llevaban una dedicatoria en agradecimiento al mecenas y a veces llevaban quejas en las que se manifestaba expresamente la tacañería de su príncipe o señor. Hoy esto resulta chocante, pero también lo puede ser el vender el manuscrito hoy a un editor. Las dedicatorias de hoy son más suaves y generalmente van dirigidas a los parientes directos o a un gran amigo. Así en un libro un autor colocó: dedico esta obra a mi esposa, que la escribió. A algunos les iba bien antaño con sus obras. Erasmo se hizo rico y llegó a tener en Europa toda una cadena de vendedores de sus obras. Sus obras eran vendidas entonces en cadena. Corneille dedicó Zina a un hacendado llamado Montauron, quien le regaló 200 escudos. No existían aún los derechos de autor. Pero también se dio el caso de que, habiéndose el librero apoderado del texto de las preciosas ridículas de Molière, lo imprimió sin su consentimiento y llegó a prohibirle al propio Molière que lo imprimiese por su parte, todo esto mediante un privilegio. Molière consiguió anular dicho privilegio, pero no todos tenían esa suerte, y Milton se vio obligado a vender El Paraíso Perdido en 5 libras, y se imprimieron 1.300 ejemplares en la primera tirada. Por lo demás, ha habido libros grandes y grandes libros. La Comedia Humana de Balzac tenía 90 volúmenes y 10.000 páginas. Demócrito escribió en el siglo VI a.C. 400 libros, de los que nos ha llegado muy poco. Hermes Trismegisto escribió mucho más, al punto de que los egipcios le atribuían la invención de toda la ciencia. Esos fueron llamados los libros herméticos, no porque estuviesen siempre cerrados, sino porque eran precisamente de Hermes. Guillermo Wundt, psicólogo y filósofo contemporáneo, escribió 50.000 páginas. Y hablando de libros gordos, se dice que había un libro tan pero tan gordo que en lugar de índice tenía pulgar. También se dice que había un libro tan completo que además de apéndices tenía también vesícula. En fin, la linotipia vino después, es decir que luego llegó la linotipia, lineotipia, linotipa o linotipo, que es una máquina de imprenta que compone o funde mecánicamente los caracteres tipográficos por líneas, es decir, por renglones. Su invención se atribuye a James O. Clephane de New Jersey y a Otto Margenthaler. En 1866, o sea, a más de 400 años de la aparición de la imprenta de Gutenberg, se hicieron los ensayos de esa máquina en las oficinas del diario Tribune de Nueva York. Primero se tecleó y luego de un corto zumbido, al saltar el muelle, la máquina dejó caer una barra de metal minúscula y brillante del ancho de una columna de periódico. En ella estaban escritas 8 palabras. Al ver este renglón escrito, el director del Tribune exclamó: "A line of types", una línea de tipos, y de la exclamación salió el nombre de la máquina, linotipo.
Hoy todos los diarios y periódicos disponen ya de facsímiles y de otros sistemas modernos, pero la linotipo antes de llegar al offset era el vehículo de cultura más importante de toda la civilización contemporánea. Es tanta la información que se imprime ahora en todo el mundo que todo el mundo está informado al instante de lo que ocurre en todo el orbe. Claro que a veces puede haber errores y entonces cuesta mucho rectificarse. Ya la noticia está en la calle y el daño es irreparable. La solicitada, como la noticia equivocada, se puede rectificar, pero solo, siempre en parte. El daño nunca se repara del todo. Es como la calumnia desatada a la que alude el Antiguo Testamento, comparándola con el hecho de desparramar al viento las plumas de una gallina. Es imposible luego ir a recolectarlas a todas. Cierta vez el Times de Londres publicó la muerte de un conde, al parecer por error. El aristócrata telefonió al diario quejándose. Esta mañana he leído la nota de mi propia necrológica, dijo. Y el empleado le preguntó, ¿ah, sí? ¿Y desde dónde habla usted? Otro individuo, esta vez un lord, en una situación semejante, fue a quejarse de la noticia de su muerte publicada también por error y también por ese diario, y exigía una rectificación con todas las de la ley en lugar notable. Le contestaron, imposible, el Times no se equivoca nunca. Lo único que podemos hacer es colocarlo mañana nuevamente en la lista de nacimientos.
más grandes de que se tienen noticias es El Duendecillo Rojo, cuento de 64 versos, original de William P. Wood, que mide 2,20 metros de alto y 3 de ancho. Fue expuesto por primera vez en Ámsterdam en 1963. Pero la mayor publicación es el Informe del Parlamento Inglés, editado entre 1968 y 1972. Pesa 3 toneladas, 300 kilogramos. Se necesitan 6 años para leerlo a un promedio de 10 horas diarias. El libro menor mide menos de 3 por 3 milímetros, editado en Escocia en 1975. Aunque un humorista publicó un libro de una sola hoja y le puso por título Tratado de la Síntesis. La novela más larga es Los Hombres de Buena Voluntad, de Louis Henry Jan Farigould, más conocido como Jules Roman. La obra tiene 27 volúmenes publicados entre 1932 y 1946. Claro que hay que tener en cuenta la novela Tokugawa Ieyasu de Sohachi Yamakoa, que se publica desde 1951 en periódicos japoneses. La obra de autor más joven hoy es algo así como Cómo comenzó el mundo, publicada en 1962. La autora es Dorothy Strait, nacida en 1958, que la escribió cuando tenía 4 años y publicada por la editora Pantheon Books de Nueva York. La obra literaria de gestación más prolongada fue el diccionario alemán académico Deutsches Wörterbuch. Fue comenzado por los hermanos Grimm en 1854 y terminado por otros en 1971. Es decir, que los hermanos Grimm, más conocidos por sus famosos cuentos, además de escribir esos cuentos, se dedicaron a escribir este tipo de libros. Aunque si vamos a ser más estrictos, uno de ellos, Jacob Grimm, era filólogo y además tenía tiempo para los cuentos. Así, con ayuda de su hermano, recogió cuentos de tradición extranjera como El gato con botas, La Cenicienta y Blancanieves. Según refiere Luis Aguirre Prado, cierta vez le preguntaron a Jacob Grimm de dónde sacaban material para sus cuentos él y su hermano Guillermo. Con modestia contestó que la mayoría se los debían a hombres sencillos de pueblos cuyos relatos escuchaban. Seguramente eran solteros que no tenían nada que hacer, objetó una anciana que quería participar del diálogo. No, señora, rectificó Grimm, casi todos eran casados. Los casados son los mejores inventores de cuentos. El libro se vio amenazado posteriormente cuando aparecieron los medios de comunicación de masas, esto es radio, cine, televisión, diarios, revistas, folletos y el libro a la rústica, o mejor, libro de bolsillo. Quiere decir que el libro tiene infiltrado en sus propias filas un enemigo que es el libro de bolsillo, que posee las siguientes características. Primero, portada efusiva que no refleja el contenido. Segundo, dicho contenido es el de una revista, su tema es sencillo. Tercero, el título generalmente vende el libro. Cuarto, se imprimen casi siempre más de 50.000 ejemplares. Los medios de comunicación social son vistos como un peligro para la sana industria editorial y se asegura que por efecto de la televisión el niño hoy lee menos que antes. En todo caso, digamos que el joven de hoy lee otras cosas que el de hace 60 o 70 años. El joven de hace 70 años leía, por ejemplo, Lugones, Ingenieros Víctor Hugo, Rilke, Lisandro de la Torre, y sobre esa base su mente pedía otras lecturas que él buscaba en el mercado. Hoy el mercado impone el tipo de lectura y generalmente es el ensayo sociológico y la lectura informativa. Más que volcarse sobre libros de profundidad que exigen tiempo y discernimiento, se acentúa el interés hoy por lo social y su lectura informativa se reduce a un desfile de hechos.
Por todo esto, los medios de comunicación son vistos como nefastos y adormecedores de las masas. Pero el adelanto de la transmisión eléctrica, si bien contribuye a que se difunda lo banal y superfluo, es una bendición para los pueblos, pues permite hasta transformar un libro en forma auditiva para los ciegos. Siempre ha habido detractores. Hoy la televisión y radio, por ejemplo, dicen que son nefastas para la masa, o que la masa está a su merced. Pero también hubo detractores de los libros. Jorge Luis Borges, por ejemplo, dice que la imprenta fue una calamidad, que antes el hombre, si tenía interés en un libro, lo copiaba, no lo compraba tan fácilmente. Pero si nos ponemos en esa tesitura de buscar datos negativos respecto del libro, tenemos que en 1670, en Berkeley, el gobernador de Virginia dijo: «Gracias a Dios que aquí no hay ni escuelas públicas ni imprentas. El saber ha traído al mundo la desobediencia y la herejía, y la imprenta los ha propagado». Y si seguimos por ese camino, encontramos que para los griegos el libro no gozaba de mucho prestigio. Si uno necesitaba el libro es porque no se fiaba de su memoria. Y si avanzamos un poco más en esa dirección, hasta la escritura es nefasta, pues dice Platón en el Fedro: «Las letras, al dispensar el ejercicio de la memoria, serán causa del olvido del ánimo de quienes hayan aprendido, como aquellos que, confiando en la escritura, recordarán por estos signos externos y no por ellos mismos». Así las cosas, la escritura no sería el invento más grande de toda la historia de la humanidad. Pero si seguimos buscando detractores y nos colocamos en la línea de McLuhan, podemos retroceder y considerar al lenguaje como negativo. Los tres más grandes inventos de todos los tiempos están en la línea del lenguaje. Si el hombre no inventó el lenguaje, inventó la escritura y la imprenta. La rueda y el fuego son importantes, pero quizá se comparen solo con su aspecto o con una parte de la escritura, a saber, la numeración decimal o el cero ya son tan importantes como la rueda y el fuego. La numeración decimal o el cero, que son creaciones muy importantes. Se puede negativamente sostener que antes del lenguaje el primitivo vivía directamente sus experiencias sensibles sin desnaturalizarlas en conceptos ni significados, y que la primera comunicación lineal que desquició esta vivencia del hombre inmerso en la naturaleza sensible fue el lenguaje. Si fuese así, no hay que preocuparse mucho, porque esa época está volviendo. El hombre inmerso directamente en la imagen y luego en la realidad virtual ya ni habla, y cuando la pantalla de la televisión sea tridimensional, el ama de casa en su cocina tomará parte directamente del teleteatro en pantalla digital mezclada con los personajes. Y si no le gusta que el muchachito muera porque eso la pone hipertensa, le bastará con presionar un botón. Ante el ruido intenso del estéreo que aturde con música disco, y ante el avance de la imagen en detrimento del lenguaje, se vuelve al primitivo que vivía directamente en sus experiencias sensibles, con la profunda diferencia de que aquel gozaba directamente de los anchurosos ríos, de los valles y del alba en su multicolor montaña, mientras que el de hoy imagina o ve solo imágenes de todo ese esplendor en la pantalla, y su información ya viene digerida por otros que no anhelan muchas innovaciones o cambio en el conjunto masificado. Así las cosas, el joven escritor de hoy tiene siempre problemas cuando busca un editor, máxime cuando su genio es creador o revolucionario. El libro, por otra parte, ya tenía la ventaja de que uno puede comunicarse con alguien que ya no existe. Y por otra parte, una publicación del Herald Tribune de mayo de 1952 refiere sobre el novelista norteamericano Sinclair Lewis. Cuando cursaba el último año de su carrera en la Universidad de Yale,
le comunicó a su profesor de literatura que su mayor anhelo era dedicarse a escribir. «Pero te morirás de hambre», le contestó el profesor. «No me importa», agregó el alumno. «Entonces tendrás éxito», fue la respuesta definitiva del maestro. Y siempre en torno al libro, esto nos recuerda que cierta vez un rico hacendado tejano había heredado de la biblioteca de su padre un ejemplar de la llamada Biblia de 42 renglones de Gutenberg, y la vendió por unos pocos dólares. Cuando le señalaron su proceder inmoral o bien no muy astuto y poco tempestivo, contestó: «Es que estaba llena de garabatos de un tal Martín Lutero».
Varios investigadores coinciden en que el libro impreso más antiguo es Diamond Sutra, editado en el año 868. Por su parte, Stanislav Julien, en el Journal Asiatique, París 1847, afirma que el chino Pi Sheng usaba entre los años 1041 y 1049 los signos móviles de la escritura. Estos signos estaban hechos de arcilla para la impresión de textos. En Japón existía ya adelantada la técnica de la xilografía en el siglo X y en China en la segunda mitad del XIV. Como se sabe, la xilografía consiste en el arte de grabar en madera o en conseguir la impresión sobre la base de planchas de madera grabada. La Madonna del Fuoco de Forlì, en Italia, se considera como el primer grabado artístico hecho en xilografía en Europa. Representa a la Virgen con el Niño Jesús rodeada de santos y data de 1425. Mucho antes, los antiguos asirios imprimían. El imprimían podría ir entre comillas. Imprimían sobre arcilla cruda los signos cuneiformes de su escritura modelados en los ladrillos. Los romanos ponían su sello también en los ladrillos y acuñaban monedas con sellos. Y con grabados hechos con arcilla, piedra, cobre o madera, los chinos y japoneses grababan e imprimían entre los siglos VIII y IX. Después de todo esto, en la época de la Madonna del Fuoco, vivió Johann Gensfleisch Gutenberg. Su apellido en alemán significaba carne de ganso. Es decir, Gensfleisch, Gens por Gans igual ganso y Fleisch igual carne. Pero lo cambió por el apellido materno, Gutenberg, que significa buena montaña. Guten, buena, Berg, montaña. Los datos que se tienen de Gutenberg, el hombre que fuera llamado por el destino a dar un gigantesco paso en favor de la cultura, son lamentablemente muy escasos. Nació alrededor del 1400 en Maguncia, en el seno de una familia que gozaba de buena posición económica. Su mérito no consistió solo en idear y usar los tipos móviles, conocidos como hemos visto en China, sino también en su tenacidad para vencer muchos obstáculos. El invento de la imprenta significaba mover el piso a los calígrafos y amanuenses, que copiaban a mano y al dictado respectivamente. Calígrafo copiando a mano y amanuense al dictado por lo general. Y también moverle el piso a los crisógrafos, que dibujaban las iniciales y los adornos en las ediciones manuscritas. Gutenberg no pudo luchar solo contra estos obstáculos y menos aún contra la falta de medios materiales. Por ello se asoció en 1450 con un orfebre rico llamado Johann Fust, quien le prestó varias veces dinero. Por aquel entonces Gutenberg había editado ya El Juicio Final, en el año 1445, del que queda solamente un fragmento y un almanaque correspondiente al año 1448. Estas impresiones abrieron el ojo del comerciante Fust y entró también en la sociedad Peter Schaeffer, hombre dinámico y emprendedor. Él, Schaeffer, ideó el tipo móvil fundido en metal y, como veremos enseguida,
Fuchs encontró la manera de refundir a Gutenberg. En efecto, como Gutenberg tenía dificultades para terminar su Biblia de 42 renglones, pidió más dinero a sus socios Fuchs y Scheffer. Al no devolverlo en el plazo estipulado, le entablaron pleito. El juicio tuvo consecuencias desastrosas para el inventor de la imprenta. Tuvo que ceder todas sus pertenencias e incluso la Biblia que estaba imprimiendo. Se llamaba Biblia de 42 renglones porque cada una de las 2 columnas de la página constaba de 42 líneas. Un ejemplar de ella fue encontrado en 1760 entre los libros del cardenal Jules Mazarin y se encuentra en la Biblioteca Mazarina de París. Otro ejemplar fue vendido en 1926 a la Biblioteca de Nueva York por $106,000. El primer tomo tenía 324 páginas y el segundo 319. Y cuando se terminó de imprimir, Fuchs la vendió en París como si fuesen ejemplares manuscritos. Luego de muchas peripecias y sufrimientos, Gutenberg consiguió crear su segunda imprenta y en 1458 editó una Biblia de forma más pequeña llamada de 36 renglones y un diccionario conocido como Catholicon. Esta obra simboliza la función ineludible de la imprenta, la difusión del saber. El mérito de Gutenberg consiste en haber lanzado al mercado un alto número de ejemplares, previa corrección. Introdujo punzones de metal en cantidad que eran producidos por matrices, perfeccionó la tinta de imprenta, se adelantó en 300 años al trabajo en serie, y asimismo su prensa, que exigía gran esfuerzo muscular y paciencia para acomodar y ajustar hoja por hoja, se usó también sin modificación esencial durante 300 años. En suma, la pequeña imprenta de Gutenberg era suficiente para satisfacer en esa época las necesidades y demandas del reducido sector público que sabía leer. En 1462, Maguncia, la cuna de la imprenta, fue asaltada e incendiada por las tropas de Adolfo de Nassau. Los impresores se desbandaron por los países de Europa. Eran todos alemanes y ambulantes, lo que permitió que la imprenta se diseminara por el viejo continente. La imprenta, que nació entonces en Alemania en 1445, llegó a Italia en 1464, a España en 1468, a Austria, Hungría, Francia y Holanda en 1470, Inglaterra 1477, Portugal 1489, Turquía 1490. En el siglo posterior llegó a Rusia. Casi un siglo después de su invención llegó a México, y otro siglo más tarde a Estados Unidos de Norteamérica, y otro siglo y tercio más tarde hubo que esperar para que llegara a la Argentina. Así que, repetimos, inventada en 1445, llegó a Rusia en 1533. Y la imprenta apareció por primera vez en México hacia el año 1535, gracias a la progresista labor de su primer obispo, Fray Juan de Zumárraga, quien la dotó además de una fábrica de papel. Cabe acotar que esa imprenta estaba destinada inicialmente al Río de la Plata. Así se siguieron instalando otras imprentas allí durante el siglo XVI y años más tarde en otros virreinatos y capitanías generales del Río de la Plata. En 1582 se instaló la de Lima, traída desde México, y en 1660 la de Guatemala. En el siglo XVIII se multiplicaron estos vehículos de cultura y desde luego ya nos tuvo que tocar a nosotros, que fuimos los últimos en recibirla. Las misiones guaraníticas del Paraguay contaron con una imprenta en 1705, La Habana 1707, Santa Fe de Bogotá 1738. A más de 300 años de la invención, la de Chile en 1749, Ecuador 1738 y Córdoba del Tucumán en 1764.
el 23 de agosto de 1765 fue concedida a la Universidad de Córdoba, dirigida por los jesuitas, la licencia para establecer una imprenta. Su primera publicación fue el libro Laudatione Quinque, obra aparecida en 1766 y en la que se hace el elogio del doctor Ignacio Duarte y Quirós, fundador del Colegio Convictorio de Montserrat. Y como todos sabemos, en 1767, al ser expulsados los jesuitas, la universidad pasó a manos de los franciscanos, quienes fundaron la Facultad de Derecho, Jurisprudencia o Derecho Civil, y arrumbaron la imprenta en los sótanos del Colegio de Montserrat. Allí se cansó de estar inactiva y fue llevada a Buenos Aires por orden del virrey Bertis a la Casa de los Niños Expósitos en el año 1780. Las obras impresas en la niñez de la imprenta se llamaron incunables. Se trata de los impresos hasta 1500 y según otros hasta 1550. Un recuento efectuado en Berlín en 1925 indicaba que existían 40.000 incunables. 16.000 estaban en la Biblioteca del Estado de Múnich, 11.000 en el Museo Británico y 7.000 en la Biblioteca Apostólica Vaticana. Y el término incunable es un tanto impreciso, porque antes de que Gutenberg inventara la imprenta de tipos móviles en el siglo XV, ya existía la impresión en cuna. Cada página se tallaba entera en un bloque de madera. Estos sellos, si puede llamárseles sellos gigantes, se deterioraban rápidamente, por lo que cada edición contenía unas pocas decenas de ejemplares. Los libros impresos con este sistema se llamaron incunables, nombre proveniente del latín incunabulum, igual a cuna.
toda época hubo libros que no fueron para todo lector y los hubo divorciados de la comunidad. Si el libro es muy leído, si es leído por especialistas o por muy pocos, no constituye el principal problema. Siempre hubo autores no entendidos en su momento y que luego fueron ensalzados, pero también los hubo que murieron ignorados. Lo nuevo es que el libro está hoy solo y no encuentra casi lector. Ocurre allí, por ejemplo, entre los libros de poetas de vanguardia cuyos mensajes se afilian en grupos literarios de poca duración. No se trata de una cuestión de mayoría o de minoría de lectores. Por suerte, el hecho de que un libro llegue a interesar a la mayoría no es para este caso condición de su subsistencia. El tirano del rating, por fortuna, no consagra al libro. El libro puede estar integrado en la situación social imperante y si esto deviene a causa de consentimiento del autor que coincide con aquel natural y obrar y crear, entonces ello será positivo. Pero si el consentir deriva de una imposición sobre la base de coerción económica, partidaria o sectaria, en ese caso el destino del libro es de lo más triste y abundan por todas partes tales ejemplares en que se dice lo que el que dirige quiere que se diga. También puede ocurrir que, al integrarse en el sector social, su lenguaje haya descendido de nivel creador y, en consecuencia, la fibra del escritor habrá perdido en su expresión estética, debido a que sus términos han sido redondeados por la faz utilitaria de la propaganda o bien por la impuesta repetición indefinida, teniendo que amoldarse así a estos términos repetidos. Ante este cambio radical, ante esta crisis, el autor puede optar por retornar a la estética del pasado, lo cual es imposible en forma cabal, porque Picasso dijo: yo quisiera que el hombre no pudiera repetirse. Repetir es ir contra las leyes del espíritu, contra su fuga hacia adelante. O bien puede optar por convertirse en oportunista y absorber los nuevos rostros con que se le presenta en la actualidad la forma expresiva, pero esta actitud última lo vuelve inauténtico cuando se vuelca sobre caso Lewinsky, caso Coppola, caso Maradona. Ya al respecto Hegel dijo, hace más de un siglo y medio, el caso peor es cuando el poeta, sabia y premeditadamente, quiere halagar una falsa tendencia dominante en el público y escribe únicamente por complacerla, pecando así dolorosamente contra la verdad y contra el arte. Por suerte hay otra alternativa: resistirse a las formas hechas y a los repetidos términos, creando su propia forma de significación expresiva, y para esta forma auténtica será nuestra conclusión. Por otra parte, frente a las ediciones millonarias de diarios y revistas, se vaticina que el libro llegará a su ocaso, y también se sostiene que ha llegado la era del hombre electrónico, que externaliza al hombre en la imagen total, que supera por tanto al hombre alfabético, el que mediante el libro solo habría externalizado parte de sí mismo. Pero McLuhan ha dicho muchas cosas, porque era literato y quizá filósofo, muchas cosas que a la juventud le agrada escuchar en asambleas emotivas. Pero el diario, la revista y la radio a transistores andan por la calle, pero no salen de la calle. El autor del gran libro debe andar también en la calle, antes quizá que en la universidad, y debe frecuentar la plaza pública, pero ocultos bajo la superficialidad descubrirá signos a los que elevará con el sello de su originalidad. Y si ahora el interés general de las naciones se va desviando, el libro y solo el libro es el encargado de la titánica tarea de encauzar esa mar de información desprovista de sentido, porque la engañosa envoltura exterior de lo que se repite a diario no puede por naturaleza destruir la vitalidad que yace en la esencia de la naturaleza humana. Hemos visto que una cinta de video tiene similitud con el papiro porque hay que rebobinarla, pero los enemigos del libro dicen que éste va a morir, o al menos va a pasar a otro aspecto físico,
cuál sería una cinta de video. Y una cinta que produce sonidos como es natural también desprende luz. Evidentemente su usuario debe recibir con claridad las imágenes y el sonido, pero sería un inconveniente que molestara a otras personas que posiblemente no estarían interesadas en su contenido. Imaginemos una cinta que deje de correr en el momento en que se aparta la mirada de ella, que permanece detenida hasta que se le vuelva a prestar atención, momento en el cual vuelve a ponerse en marcha inmediatamente. Imaginemos una cinta que corre más deprisa o más despacio, hacia adelante o hacia atrás, a salto o con repeticiones, dependiendo únicamente de la voluntad o del poder mental del que la está usando. Todo el mundo admirará una cinta de estas características que constituye un perfecto sueño futurista, quizá para la mitad del siglo XXI, sin consumo de energía, absolutamente privada, transportable y controlada en gran medida por la voluntad. Pero, ¿dónde está esa cinta? ¿Cuántos años habrá que esperar para que aparezca esa cinta? La respuesta es la siguiente. Ya ha aparecido hace 5 siglos, hace más de medio milenio, y se llama libro. El libro, entonces, es esta maravillosa cinta que está formada por palabras y no por imágenes. No se pierde demasiado por falta de imágenes y por tanto es más razonable considerarlo como una variante tremendamente sofisticada de una cinta de video. Un libro no carece de imágenes en absoluto, tiene imágenes, lo que es más, imágenes mucho mejores. Esas imágenes son suyas, le pertenecen al que lee y al que no lo lee y espera alguna vez leerlo. Es decir, que en cualquier obra clásica las imágenes corren por cuenta del lector. Para ver el programa de televisión solo tenemos que poner la mente en blanco y sentarnos apáticamente mientras nos dejamos invadir por el despliegue de imágenes y sonidos sin que nuestra imaginación intervenga para nada. Si hay otras personas viéndolo, también se dejan llenar hasta arriba exactamente de la misma manera, todas ellas y con exactamente las mismas imágenes sonoras. Es cierto que ahora por el cable vendrá el sistema on demand, es decir, que la misma serie televisiva o la misma película puede ser vista por el vecino a esta hora y 1 minuto más tarde por otro vecino y 5 minutos más tarde por otro. Pero esto ya ocurría hace mucho con el libro, que tenía su propio sistema tecnológico en comunicarse con el lector. La tecnología de la publicación de libros impresos ha progresado de 1000 maneras y es posible que en el futuro los libros puedan visualizarse electrónicamente también en la pantalla de televisión y en nuestras casas. Pero mientras tanto, apartados aunque abstractivamente los enemigos mayores del libro, como la radio, cine, televisión y el mismo bestseller o el libro a la rústica, queda otro problema. No hay quizá muchos libros. La cultura que había libertado al hombre de la selva primigenia le arroja ahora de nuevo a una selva de libros, no menos inextricable y ahogadora como la selva de la información. Una respuesta a todo esto puede ser la de Voltaire, que dice: las grandes bibliotecas asustan al que las examina. Varios miles de volúmenes desaniman al que tiene tentación de imprimir y de publicar una obra, aunque por desgracia tarda poco en reanimarse diciéndose a sí mismo: no es posible leer todos esos libros, pero puede leerse el que yo publique. Y el que así razona se compara con la gota de agua que se quejaba de vivir confundida y desconocida en el raudal inmenso del océano, hasta que viene un genio y se compadece de ella y la hizo tragar por una ostra, dentro de la que quedó convertida en la más hermosa perla del oriente y fue el principal adorno del trono del gran mogol. De ese modo, los que son compiladores, imitadores, comentaristas de segunda, críticos a la menuda, en una palabra, todos aquellos a los que el genio no tiene compasión,
continuarán siendo gotas de aguas toda la vida, y los que tienen alientos trabajarán sin cesar en su pobre buhardilla, con la esperanza de convertirse en perlas con su libro.
Como hemos dicho recién, no todas fueron perlas en la evolución de la imprenta. Siempre al escritor le quedaba la dependencia de algún señor o de un mecena. Hoy nos parece natural que un autor obtenga beneficios de su obra, pero eso fue una conquista tardía. En los primeros libros impresos, el autor ni figuraba, o figuraba en el colofón, a veces disimuladamente. El colofón era una inscripción final en la que aparecía el editor. Los autores que no escribían solo por la gloria debían ponerse al amparo de un gran personaje. Además, los editores preferían las obras antiguas a las nuevas, es decir, que subsistían las costumbres que existían en la época de los copistas. Quizá esto no haya variado mucho. Antes era la mayoría analfabeta. La hija mayor de Milton no sabía leer. Hoy es la industria de la cultura la que tiende a sepultar al auténtico libro. En fin, si las épocas no han variado mucho, digamos que antes se interpretaba mal o no se sabía. Hoy se sabe, pero se interesa por lo que no es fino. Cuando Fray Luis de León, que vivió entre 1527 y 1591, tradujo el Cantar de los Cantares de Salomón, fue detenido por la censura. El brillante escritor contestó a las acusaciones de Fray Vicente Hernández, diciendo: a este hombre el oír besos y abrazos, ojos claros y otras palabras le escandalizó los sentidos. No se percataba de ello cuando lo leía en latín, si es que alguna vez llegó a leerlo. Aunque ha sido negado por algunos eruditos, se afirma que cuando Fray Luis de León recobró la libertad y retomó la cátedra en la Universidad de Salamanca, y todos sus oyentes estaban esperando que aludiese al hecho o fustigase a sus censores, se limitó a decir, como decíamos ayer, y todavía se puede visitar el aula, están los mismos bancos, sin respaldo, como andamios cual taburete largo, o mejor, unos troncos cortados a lo largo con sierra, que dejan una superficie plana hacia arriba para sentarse. Y la cátedra, una especie de púlpito, todavía está con la misma madera. Ahora bien, parece que Fray Luis de León expresó dicebamos externa die, es decir, decíamos en días pasados, como ignorando a la Inquisición que lo encarceló. Pero los alumnos leyeron dicebamos externa die, es decir, como decíamos en días o como decíamos ayer. Es decir, que los discípulos leyeron externa, H-E-S, en lugar de externa, E-X. Y hablando de Mazarino, esto nos recuerda que cuando se le informó a Luis XIV que el cardenal Mazarino había entregado su alma a Dios, uno de los cortesanos no pudo contenerse y dijo: pongo en duda que la haya aceptado. Y en la corte del rey Sol Luis XIV estaba de moda que las damas condujeran ellas mismas su propio cabriolé, dando así un nuevo atractivo a la corte. Pero como las manos más bellas no eran precisamente las más hábiles en la conducción de carruajes, se sucedían los accidentes uno tras otros. Entonces Luis XIV hizo publicar una ordenanza que prohibía a las mujeres dirigir esa clase de coches a menos que presentasen ciertas garantías de prudencia y aptitud. La ordenanza añadía que para conducir había que tener por lo menos 30 años de edad. Las mujeres dejaron de ocuparse de los cabriolets. Esto nos recuerda, a su vez, que en la corte de dicho rey había un cortesano que se vino abajo y, pese a su abolengo, ya no tenía ni dónde caerse muerto. Al salir de una recepción una noche, acompañado de su esposa, el portero le preguntó: ¿quiere usted que llame a su coche? Llámelo si quiere, pero dudo que venga, contestó. Y antes de dejar a Luis XIV de Francia, el rey Sol, recordemos que cierta vez Boileau le presentó una epístola sobre el paso del Rin. En ella Boileau alababa con exceso al monarca.
Después de escuchar la lectura, el rey dijo al poeta: «Es hermosa, y te alabaría mucho más si no me hubieses alabado tanto en ella». En fin, hablando de epístolas, esto nos recuerda a un alienado que estaba concentrado escribiendo una larga carta. Está prohibido por la ley de radiodifusión decir chistes de alienados, discapacitados, de gangosos, etcétera, al igual que burlarse de las colectividades como cuentos sobre gallegos o, por ejemplo, del irlandés amarrete, etcétera, etcétera. Pero en este caso se trata de un alienado que no era tal o que era más inteligente. Por lo tanto, podemos decir que el director del Instituto de Salud Mental le preguntó qué estaba haciendo. «Estoy escribiendo una carta», contestó. «Espléndido, espléndido. ¿Y para quién es la carta?» «Es una carta para mí». «Ah, excelente, excelente. ¿Y qué te dices en ella?», preguntó. «No sé, porque todavía no la recibí», contestó.
Concluyendo, Gutenberg murió el 3 de febrero de 1468 y fue enterrado en la iglesia del convento franciscano de Maguncia. El genial inventor conoció los desengaños y penurias que esta vida suele deparar a los mortales. En 1742, la iglesia donde sus cenizas reposaron casi 300 años fue sacudida hasta los cimientos y sobre su tumba cayeron grandes bloques de piedra. Se construyó una nueva iglesia en el mismo lugar que la anterior, pero el nuevo edificio duró poco. Fue entonces cuando la municipalidad de Maguncia, en un lamentable desatino, abrió una calle sobre esas ruinas. A esa calle, como último gesto de ironía, bautizó con el nombre de Peter Schoeffer. Así se perdieron para siempre los restos de Johann Gensfleisch Gutenberg. Pero como dice Raúl Rosaviro, no sabemos ni se sabrá nunca en qué lugar de esa calle, bajo qué porción de duro asfalto yace el polvo de sus huesos. Eso poco importa, porque sus restos pertenecen al siglo de Fürst Schoeffer, porque sabemos en cambio dónde está su espíritu. Está en el rumor de las máquinas impresoras, en las bibliotecas, en los libros de los escolares que visten de blanco, en la multiplicación del pensamiento y en las buenas acciones del hombre, en cada obra de fe, en cada sacrificio por el arte, en toda manifestación del espíritu. La tenacidad del espíritu dio gran impulso a la cultura y ésta se irradió con la imprenta por todo el mundo. Antes de esto, el itinerario que siguió la cultura fue de oriente a occidente, porque el continente europeo, precursor en la imprenta y en muchos inventos, no produjo ningún sistema de escritura verdaderamente original e independiente, ni ideográfica ni fonética. En cambio, la región relativamente pequeña del cercano Oriente y la región del Mediterráneo oriental ha sido más fecunda que cualquier otra parte del mundo en la producción de sistemas de escritura. En efecto, en esta pequeña región nacieron la cuneiforme, originariamente sumeria, después babilónica y asiria, la escritura egipcia, jeroglífica y otras formas que descienden de ella, jeroglífica hitita y dos sistemas cretenses, la forma principal y la del disco de Festo. Todos estos 5 sistemas contra el resto del mundo, que son la escritura del Valle del Indo, el sistema chino, el maya, de donde quizá deriva el azteca, y otras como la escritura de la isla de Pascua y el Sibidi, sistema puramente ideográfico originado en Nigeria. Pero así como la cultura y los sistemas de escritura fueron primero de oriente a occidente, la prensa con la imprenta irradió la luz desde Europa hacia el resto del universo, o sea, como la rotación de nuestro planeta, de occidente a oriente, haciendo abstracción de los tipos movibles chinos inventados 400 años que los de Gutenberg, como dijimos. Y cuando el ciudadano de hoy llena un formulario y llega a la casilla que dice «sabe leer y escribir», coloca habitual y automáticamente el sí o 2 cruces sin meditar en todo lo que esto significa, sin meditar en lo que significa no ser analfabeto. Estamos entrando en el tercer milenio y existen en el mundo más de 1.000 millones de adultos que no saben leer. Muchos ciudadanos de hoy tienen, por ser alfabeto, solo un nuevo modo de pasar el tiempo o un nuevo modo de escapar de la realidad con historietas, revistas pueriles o filmes intrascendentes. Siempre para el ciudadano inquieto, en cambio, el hecho de ser alfabeto lo conduce a los tesoros de arte y sabiduría que conserva la humanidad, o la capacidad de promover un disfrute más pleno de la realidad y una comprensión más profunda de la naturaleza y de la vida humana. De todos modos, con la invención de la escritura y con la invención de la imprenta, ocurrió, como observa Ortega y Gasset, lo mismo que ocurrió con el payaso del circo que camina sobre un barril y avanza en dirección opuesta al rodar de la cuba. Lo mismo ocurre con las aves que por lo general emigran de oriente a occidente. ¿Es que acaso las aves desean anticipar el día? Tal vez porque el sol, símbolo del lumen naturale, de la luz natural de la razón,
embellece a quien aspira a sus alturas. Es por eso que el vuelo del ave es símbolo igualmente de lo más alto y por ende de lo más grande. Toda gran obra del hombre, es decir, el producto del vuelo del genio creador, ha sido asociado a las aves en raudo vuelo. Beethoven ha sido comparado con el águila. Cuando Homero necesita una gran metáfora romántica, echa mano en sus hexámetros a las grullas emigrantes en jeroglífico vuelo angular. También Dante, en su Divina Comedia, compara las bandadas de amantes arrastrados sobre el vacío del viento infernal con las grullas que van cantando su endecha. Se comprende asimismo por qué el mayor placer de Leonardo da Vinci era ir al mercado de Florencia, comprar todas las aves de una jaula y soltarlas, porque el vuelo era igual a esa libertad y equivale a la elevación del genio. Cualquiera sea el vuelo, es encantador y significa siempre un poco de delicia, de evasión y de triunfo celestial. A los ojos del sabio todo proviene del cielo. Quien lee el decreto de los cielos es recto y vive sabiamente. Hacia las alturas también eleva sus ojos el espíritu inquieto, porque según Racine, el genio es como el águila. Cuanto más se eleva, es menos visible y se ve castigada su grandeza por la soledad en que se encuentra su alma. En el cielo también, es cierto, existen estrellas fugaces que, como los bestsellers, producen un estruendo momentáneo y desaparecen para siempre. A veces su brillo puede confundir a los desprevenidos, pero no duran porque sus ideas tienen luz prestada. Solo la estrella del genio, que tiene luz propia, ejerce su acción tanto en una época como en otra, y atravesando en vuelo singular distintas épocas se hace clásico. A veces también la luz de sus páginas tarda mucho en hacerse visible desde la tierra. Parece ser el destino de los grandes libros permanecer mucho tiempo en la oscuridad, pero cuando su espíritu, que es luz, remonta el firmamento, su esplendor es duradero. Es que también, por desgracia, cuando aparece una obra superior en cualquier género, todas las medianías se confabulan para oscurecerla. El lema tácito de los mediocres parece ser «muera el mérito», y en la mayoría de los medios de difusión el arte ha pasado a ser algo secundario. Pero el genio incansable que trabaja con la esperanza de remontar el vuelo como el ave, dejará a la larga de ser una gota de agua para convertirse en auténtica perla en el trono celeste de los privilegiados. El aviador que sale antes del amanecer contempla el sol debajo de su persona y su espíritu se hincha de vanidad al tener al astro rey como subordinado. Pero este placer fue mucho antes del ave migratoria que decide entre dos horizontes conmovedores, primavera y otoño. En tales jornadas la luz está templada y bajo su influjo los cielos se hacen más profundos y combados. Así fue que el primitivo y el hombre de la antigüedad vieron pasar altaneras las bandadas de emigrantes golondrinas, rectilíneas, con urgencia, como obsesionadas por llegar, y todo ello proporcionaba a su vuelo una unción de misterio y solemnidad. Verba volan, scripta manen. Las palabras vuelan, lo escrito permanece, porque se ve, y como la escritura apoyada en el alfabeto es también la pintura del pensamiento, el pensamiento del genio toma mucho vuelo. Este parece obsesionado por alejarse de la superficie de lo común y de lo banal, y en todo tiempo el coloso creador del arte literario viene renovando el valor de la genial individualidad, valor que por fortuna hoy, en el siglo de las masas, consigue todavía con un buen libro remontar vuelo por sobre el horizonte vulgar de la mediocridad.
Hemos difundido primero y cuarto movimiento de la Sinfonía número 8 y primer movimiento de la Sinfonía número 5 de Ludwig van Beethoven por orquesta de Ljubljana, conducida por Anton Nano. En segundo término, las oberturas de Ruslan y Ludmila de Glinka, Las alegres comadres de Windsor de Nicolai, fragmento de Jolie Robert, también obertura de Franz von Suppé, y fragmento de la obertura Orfeo en los infiernos de Offenbach. Todas ellas por la Orquesta de los Festivales de Londres, conducida por Alfred Scholz. En último término, andante del concierto número 1 para piano y orquesta de Mozart por Svetlana Stancheva en piano y la precitada Orquesta de los Festivales de Londres, conducida esta vez por Alberto Lizio. Selección musical, libreto, locución y compaginación general de quien les habla, Arnaldo Pérez Watt o Walter Tolaba. Como hemos dicho, nuestro correo electrónico perezwatt@hotmail.com. Será entonces hasta el próximo sábado, siempre a la hora 22 por esta emisora. Gracias.